Buenos días, mi nombre es Isbeli Esther Farías y a continuación voy a proceder a explicar la lámina maestra. Primeramente debemos acotar que el sexo se define como una condición orgánica que hace posible distinguir al varón de la hembra, y tal distinción es posible gracias a que existe una estructura anatómica previa. Ahora bien, toda estructura anatómica posee una función, es decir, una actividad que le es propia. En cuanto a las actividades propias del sexo, esta se define con la palabra sexual. Por tanto, el constructo función sexual expresa las actividades propias del sexo. De allí que se puede afirmar que el sexo es una estructura anatómica que posee una función. La práctica clínica ha hecho posible observar y concluir que la condición orgánica que permite distinguir al varón de la hembra es producto de un proceso de diferenciación que se inicia cuando el espermatozoide se une con el óvulo y forman el huevo o cigoto, mientras que la actividad propia del sexo, es decir, la función sexual, es producto de un proceso que se inicia cuando se pone en funcionamiento la unidad situación, estímulo sexual, respuesta sexual. El constructo proceso de desarrollo del sexo queda conceptualizado de la siguiente manera: como un conjunto de fases sucesivas que conllevan una serie progresiva de diferencias de complejidad gradual en el desarrollo de la condición orgánica del varón, de la hembra y sus expresiones, lo cual se debe a una conjunción de factores biológicos, psicológicos y sociales, estos últimos explicados desde la epigenética. Antes de continuar, debemos aclarar que todo proceso tiene fases y todas las fases tienen factores que las determinan. En cuanto al proceso de desarrollo del sexo, que inicia con la unión del espermatozoide y el óvulo, dando como resultado un huevo y un cigoto, o cigoto, tal como ya hemos mencionado, tiene tres fases: la fase de determinación, la fase de diferenciación y la fase de expresión. En cuanto a la fase de determinación, esta se inicia en la segunda semana después de la fecundación del óvulo y la creación del cigoto, y está conducida por dos factores. Un factor cromosómico, ya que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, 22 de ellos conocidos como autosomas, ya que son iguales. El par 23, que está constituido de dos maneras, XX o XY, y es denominado par cromosómico del sexo. Y el otro factor es el factor genético, ya que este proceso está constituido por miles de genes, dentro de los cuales algunos son más importantes en este proceso porque ayudan a determinar el sexo y dirigen el desarrollo de las gónadas indiferenciadas a ovario y testículo, lo cual se puede observar a partir de la semana 8. Esta fase concluye con la identificación gonadal. Cuando la configuración es XX se van a desarrollar ovarios y cuando es XY se van a desarrollar testículos. Sin embargo, esto no es absoluto, ya que ha sido posible observar personas que tienen cromosomas XX y poseen testículos, o XY y tienen ovarios. A estos usualmente se les suele diagnosticar como hallazgo ocasional. Esta fase corresponde con el periodo embrionario. En cuanto a la fase de diferenciación, esta se inicia en la semana 9 con la identificación de la gónada, cuyo desarrollo depende de factores hormonales y de transcripción. Entre los factores hormonales se encuentra la cascada androgénica, el factor inhibidor de Müller y progesterona, las cuales son una sustancia que van a provocar la diferenciación anatómica genital. Las células de Leydig presentes en la gónada testicular liberarán testosterona, parte de la cual se va a convertir en dehidrotestosterona por acción de la quinta alfa reductasa, y esto va a actuar sobre el tubérculo genital provocando la formación del pene, el escroto, el refe y la uretra. El resto de la testosterona va a activar el desarrollo del conducto de Wolff, formando el epidídimo, conductos diferentes, vesículas seminales y próstata. Las células de Sertoli presentes en la gónada testicular van a liberar el factor inhibidor de Müller, impidiendo que dicho conducto se desarrolle. En cambio, las células presentes en la gónada ovárica van a secretar estradiol y progesterona, las cuales van a actuar sobre el tubérculo genital, provocando la formación del clítoris, los labios mayores y menores y el tercio inferior de la vagina y el rafe. También van a actuar sobre el conducto de Müller, provocando la formación de las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina. La ausencia de testosterona va a impedir que se desarrolle el conducto de Wolff. La identificación del feto como hembra o como varón va a ser posible gracias a la formación anatómica de los genitales externos e internos, y esta fase corresponde con el periodo fetal. En cuanto a la fase de expresión, esta se inicia al momento del nacimiento y culmina cuando dejamos de existir, y depende tanto de factores biológicos propios del individuo, así como de la interacción con el medio y la sociocultura.
El individuo al nacer es identificado como varón o hembra, niño o niña, ya que por sí mismo él es incapaz de hacerlo. Posteriormente va a ser sometido a un proceso civilizatorio en el cual va a aprender conceptos, valores, conductas y actitudes de acuerdo a la sociedad a la cual pertenezca y las normas y las costumbres que se rijan en dicha sociedad. Se supone que el resultado de estos aprendizajes va a ser congruente con las exigencias del entorno y que va a vivir en estabilidad, en paz y en armonía. Debemos tener presente que el entorno sociocultural, al discriminar al individuo como varón o hembra, le va a indicar un aprendizaje que es progresivo de conductas consideradas masculinas o femeninas, es decir, estereotipos que van a variar de país en país, de región en región. Lo cierto es que al momento de nacer, todo el individuo tiene una potencialidad, bien sea de ser varón, hembra, transexual, isras en India, hombre no hombre en Brasil, catuay en Tailandia o cualquier otra variedad, y que tendrá la capacidad de expresarse, aceptarse y sentirse bien independientemente de que esto concuerde o no con la identificación a la cual fue sometido por medio del entorno sociocultural. Dicha propiedad de condición de variar más la capacidad de expresión es lo que vamos a conceptualizar como construcción. Es decir, que los seres humanos tenemos la posibilidad de fabricar nuestra identidad durante el desarrollo de nuestra existencia. Retomando la conceptualización de función sexual, es posible afirmar que ésta se encuentra constituida por actividades que son propias del sexo y surge como consecuencia de un proceso de activación de la unidad situación-estímulo sexual, respuesta sexual. El constructo proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual respuesta sexual puede conceptualizarse como un conjunto de fases que excitan a una acción simultánea cuando se sitúan cambios en el ambiente interno o externo del organismo, lo cual conlleva a la ejecución de la actividad sexual accesible a la observación y al control. Es decir, la función sexual tiene dos fases, la situación estímulo sexual y respuesta sexual. Como ya hemos mencionado, la fase situación estímulo sexual es conceptualizada como la acción de situar cualquier cambio de ambiente en el ambiente, en tanto externo como interno, en el organismo, con el fin de provocar una ejecución de una actividad de carácter sexual. Hasta ahora su estudio ha permitido identificar tres factores que la identifican. Primero, el factor administrador de la situación estímulo sexual, lo cual se refiere a la acción o efecto de situar la situación estímulo sexual, es decir, de ponerla en determinado sitio. Esta se puede ubicar entre un varón y una hembra y se denomina heterosexual, entre dos varones o dos hembras y se denomina homosexual, entre varones y hembras indistintamente y es denominada bisexual, a uno mismo y se denomina situación autosexual y así sucesivamente. Segundo, el factor método de aplicación de la situación estímulo sexual, la cual se refiere a destinar la situación estímulo sexual, es decir, ponerla en ejecución. Y esta tiene infinidades de destinos, sin embargo, todos tienen en común la activación de cualquier órgano de los sentidos, del pensamiento a través de fantasía o de la memoria por medio de evocaciones. Por ello es que existe una gran diversidad de formas de la estimulación sexual. También es posible, el tercer factor que se ha identificado ha sido el factor frecuencia de la situación estímulo sexual. Es decir, es el número de veces que se repite la situación estímulo sexual por unidad de tiempo. ¿Cuántas veces en un periodo determinado la persona activa su situación estímulo sexual? Y nos encontramos que puede ser activada en tres momentos. Frecuencia alta, que es cuando la unidad de tiempo de activación es diaria, cada 2 días, 3 días o 4 días. También es posible encontrar la frecuencia media o moderada, es decir, cuando el tiempo de activación es de cada 5, 6, 7, 8 o 9 días. Y la frecuencia baja cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es cada 10, 11, 12, 13 o 14 días. La duración del proceso de activación de la unidad de estímulo sexual, respuesta sexual, es variable. Por ello se le conoce como tiempo de funcionamiento sexual y es definido como el intervalo que transcurre entre el inicio del proceso de la activación de la situación estímulo sexual hasta que concluye con la respuesta sexual. La fase de respuesta sexual es conceptualizada como toda actividad que se caracteriza por la presencia de la activación cortical y medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con el fenómeno de tumescencia, que corresponde con la fase de excitación y meseta, la contractibilidad muscular lisa o estriada, que corresponde a la fase orgásmica, y el fenómeno de destumescencia, tanto a nivel genital como extragenital, que corresponde con la fase resolutiva como efecto de la situación estímulo sexual. Y en esta influyen varios factores anatómicos, neurales, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales. Cuando el proceso de la activación de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual,
presencia cambios en su esencia, hablamos de alteraciones, es decir, de anormalidades en el funcionamiento. De allí que se constituyen las patologías del proceso, unidad, situación, estímulo sexual, respuesta sexual. Aquí podemos ver cómo la sexología, como un estudio o tratado del sexo, puede darnos respuesta o informarnos sobre estos procesos, así como muchos otros dentro del campo de lo sexual.